Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Librería Gandhi Lomas. Soy el gerente de la sucursal y les quiero agradecer su presencia en esta presentación de un libro de Armas Tomar, que ya veo que todos conocen, que traen en la mano, que espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan saboreado como yo lo saboreé la historia de estas mujeres. Reconozco que algunas inéditas, pero no por eso menos interesantes, y pues les digo, les agradezco el tiempo que se tomaron en este intento que estamos haciendo en Librerías Gandhi de retomar el contacto que tenga el lector con el autor, los intermediarios, el que lleguen hasta ustedes, como antes solían ser las librerías, espacios de encuentro culturales, que uno iba a la librería, caminaba y encontraba a alguno de sus autores escogiendo libros. Eso queremos hacer en esta librería, el contacto, que sea cotidiano, que ustedes puedan venir a nuestra librería y encuentren no solo libros, ideas, personas, ese intercambio de valores, de propuestas. Entonces les doy la más cordial bienvenida, agradezco su presencia y vamos a pasar a unas palabras por parte de la editorial y después pasamos con el autor, que es el que nos interesa su punto de vista. Muchas gracias, soy César Ramos, en nombre de Penguin Random House, Grupo Editorial. Agradezco que estén con nosotros. Muchas gracias a la librería Gandhi y sobre todo muchas gracias a Gilberto, no solo por compartir esta tarde, sino sobre todo por compartir este libro realmente notable. Queremos hacer más que una presentación rígida o una explicación u opinión de comentarios. Queremos hacer una conversación en la que también, si ustedes quieren intervenir, levantan la mano y platicamos, porque es un tema muy interesante. De Armas Tomar surge, creo yo, de diversas circunstancias. Una, en 1917 se cumple el centenario de lo que es la Constitución Política de México. Otra, que son más los reflectores que se orientan hacia los revolucionarios, hombres, y se atiende muy poco el papel de la mujer. Y una cosa que consideramos muy valiosa y que Gilberto supo a bien traer a estas páginas de una manera impecable y extraordinariamente documentada, es el papel de mujeres conocidas y desconocidas, como decía bien de mujeres conocidas y desconocidas, incluso de mujeres que tuvieron una participación en otras disciplinas que no fue propiamente la lucha armada o la crítica del sistema, ¿no? Hay científicas, hay actrices, y hay un caso especial de una adolescente a la cual le matan a su padre y ella, en pleno auge revolucionario, toma venganza por propia mano. En fin, es un libro de verdad muy rico, es un libro que retrata a mujeres feministas cuando este término en México no se utilizaba. Entonces esto también es muy interesante, porque ahora que hay tantas ONGs y tantas estructuras sociales encabezadas por mujeres, para estos tiempos eran como mujeres aisladas, y hay un episodio en el libro que es maravilloso y muy lúdico, que atinadamente Gilberto Adame le llama a esta Clementina Batalla. Clementina Batalla en la isla de los hombres solos, porque es la primera mujer que ingresa a la Facultad de Ingeniería. No, pero ella es Concepción Mendizábal. Perdón, Concepción Mendizábal, la primera mujer que ingresa a la Facultad de... Es que bueno, ya que tocaste el tema, querido César, siempre este libro tiene un origen en las raíces profundas de la Universidad Nacional. Tú que conoces mi trayectoria, este libro surge de una serie de trabajos que he venido haciendo sobre la universidad y además de mi propia experiencia como estudiante y como docente en la universidad. Cuando yo estudiaba en 1985, hace un ratito ya me pienso, no pasa el tiempo, en 1985 entré a la Facultad de Derecho. En esa época, la Facultad de Ingeniería tenía ese apodo, la isla de los hombres solos, porque el que se parara una mujer ahí, pues era un motivo de chifre
Entonces, en esas historias, recopilar semblanzas, como trazamos el plan original del libro, pues salió quién habría sido la primera valiente que se le ocurrió meterse en ingeniería, y encontramos a Concepción Mendizábal en 1930, 30 y tantos, que tiene el honor de ser la primera ingeniera. Y bueno, yo me imagino el ambiente, si yo estoy diciendo para 1985, que una mujer pasara por ahí era motivo de sufridos, ¿cómo le ha debido a la pobre Concepción en esa época, ¿no? Así es, sí, que había esa rigidez, ¿no? O que se pensaba que eso era exclusivamente para mujeres. Es profesión eminentemente masculina. Yo no sé a ustedes si les ha pasado, me pasa mucho con mi esposa, que ya se esconde. Hay estereotipos masculinos que no alcanzamos a romper. A mí todavía me pasa, tratando de entender este mundo. Tuvimos un avión y vemos que lo pilotea una mujer. Mi mujer es muy feminista 100%, y dice adelante, siempre más tranquila. Pero yo dije, uno ni siquiera está con el estereotipo de que las mujeres no manejan muy bien, pero el mundo está cambiando y nos lo están demostrando que lo hacen mejor que nosotros. Así es, sí, y ahí sí literal hay que darle el avión. Hay que darle el avión. No, me parece de verdad muy interesante, y sí me gustaría que, por ejemplo, nos platicaras ya, digamos, desde una perspectiva ya más personal, porque han de saber que Gilberto es notario, pero a nosotros, voy a hacer un poco de historia rápidamente, a nosotros como editorial lo conocimos por un libro impresionante sobre Octavio Paz. Cuando todo el mundo había pensado que los tres emblemas o tres estandartes que podían explicar la vida y obra de Octavio Paz era Guillermo Sheridan, Enrique Krauss y Christopher Domínguez Michael, pensábamos entre ellos, son los que van a decidir el destino biográfico de Paz. Pues un día llega Gilberto Adame a las oficinas de Penguin Random House con una propuesta de un material sobre datos inéditos en la vida de Octavio Paz. Pues cuando nosotros tuvimos el libro en las manos, nos fuimos para atrás. No tenían esos datos ni estas tres personalidades que les comento, y que me atrevo a decir incluso de inmediato le dijeron, vente amigo, acércate para acá con nosotros, porque viene a completarles muchísimo trabajo y sobre todo viene a leerles la plana y a decirles en qué se equivocan, cuáles son datos que no son exactos o cuáles son las precisiones que hay que tener. Entonces publicamos este libro, nos sentimos encantados, y luego trabajamos este libro de Armas Tomar. Y ahora me gustaría preguntarle a Gilberto, una vez que él ya tiene muchísima cancha, muchísimo bagaje en cuanto a investigación, personalmente a ti, ¿qué mujeres te costaron más investigar y qué mujeres te resultaron más apasionantes, Gilberto? Bueno, esa pregunta, cuando he hablado del libro, querido, como que va mutando también con mis estados de ánimo. Hay mujeres, mira, el que revise el libro pues encontrará a Tina Modotti, todo el mundo nos sonará a Tina Modotti. Hay que leer el libro para entender en qué contexto se incluyó aquí, porque si yo quisiera enterarme completo de la vida de Tina Modotti, pues está el libro referente, que es el libro de Elena Poniatowska. Aquí toqué el tema de Tina Modotti solo para relacionar un episodio dramático en la vida de esta fotógrafa italiana, que tuvo que ver con el asesinato de su pareja, y que la sociedad de la época de los 20s, casi ya llegando a los 30, de inmediato la linchó a ella porque, bueno, que estoy platicando un poquito de libro, que debería platicar o que debería comprarlo, pero bueno, también lo platico. Para inquietar, es decir, si se platico un poco, es decir, ella lo matan a su pareja, que es un exiliado cubano, perseguido por el político cubano, y en la sociedad conservadora aparecen unas fotos de Tina Modotti desnuda. De inmediato, pues una disoluta, no pudo, si era disoluta, pues también lo mató, no había otra, ¿no? Y entonces se vino un hinchamiento mediático de esos que hoy pasan a cada rato, ella diciendo pues, que esa fuerza, esta prostituta fue la que lo mató. No acabó matándolo a ella, pero ella sí hubo una consecuencia, la acabó expulsando del país en 1930. Que ella pues se radicaliza, se va a las brigadas con el POM allá, se vuelve estalinista, no el POM, al contrario, se va a la guerra civil española, está apoyando a las brigadas internacionales por Stalin. Yo solo quise narrar en el tema de Tina Modotti este episodio representativo de cómo reaccionaba la sociedad de la época
en el libro Ejercicio de la Libertad Sexual de una Mujer. Bueno, eso sí, documenté. Hay otros ejemplos. Clementina Batalla tiene mucha afinidad porque es estudiante de Derecho. 1915, tú lo has platicado también, a mí me marca muchísimo esa época. 1915, para el que no esté tan familiarizado con la historia de México, bueno, quizá la Ciudad de México en los 200 años, ya no sé que tenemos la historia, pues como que no ha ido tan mal, si nos tiembla, tenemos pésimos gobernantes, pero en cuestiones de guerra, ni la guerra del narco ha sido aquí, hasta ahorita con el cartel de Tláhuac, pero normalmente como que nos ha ido bien a la Ciudad de México. La revolución no pasó en la Ciudad de México, salvo ese año trágico de 1915, con la salida de Huerta en el país, el rompimiento de, por un lado, los constitucionalistas y por otro lado, principalmente Villa y un poquito menos zapatistas. Las crónicas de la época dicen que entraba un ejército a la ciudad, entraba otro, las escuelas eran utilizadas de cuarteles. Hay crónicas del barrio universitario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que en ese momento estaba en el centro, atrás del Palacio de la Escuela Nacional del Colegio San Ildefonso, en la que literalmente tenían que suspender clases porque se utilizaban de cuarteles la Facultad de Derecho. Y a mí me llamó la atención que de por sí tomar clases así, yo creo que debe ser interesante, echando balazos ahí en clases. Allí estaba una mujer metida, y además una mujer brillante, no era una mujer cualquiera, una mujer respetada por su generación, y es una de las que en principio siempre tuve enfrente que tenía que estar en el libro, que fue Clementina Batalla, que además la vuelve a ella, una de las, no es la primera, pero es una de las primeras abogadas en México, pero que nace en esta generación. Otro personaje que siempre cito, que creo que es un personaje digno de película, y insistiría a ver ahora si nuestro buen amigo Christopher Domínguez está en el Colegio Nacional y se va a hacer amigo de... ¿Prende algo? ¿Está prendido el micrófono? Sí. ¿Sí me escuchas? Es que está Ya, perdón. Ya. Ahora que Alfonso Cuarón está ahí en el Colegio Nacional, a ver si lo convencemos de que haga La vida de Matilde Montoya. Esa es La vida de Matilde Montoya, la primera médico en México que siempre recordarían, que dicen que tiene una escultura por ahí, pero las esculturas de México siempre se las roban, como se robaron ahí, ¿verdad? Me quería pretender estudiar medicina, y la historia es muy interesante porque encontramos aquí a un Porfirio Díaz feminista, simpático, con todos los matices de nuestro llamado dictador. Si no es Díaz el que interviene, da un manotazo, no la deja que se recibiera, es decir, contra todo Matilde logró. Y bueno, ojalá algunos que estén por aquí trabajen en el gobierno del DF y logra que le pongan una calle a Matilde, pues no estaría nada mal, ¿no? Ahí en los doctores. Así es, porque es un homenaje. Un homenaje, sí. Pero, a mí me gustaría ahondar en esta parte, porque se me hizo muy interesante. Lo decía al principio de la historia, algunas que no conocía, como María del Pilar Moreno. Hay, como bien dices, hay Tina Modotti, hay el primer doctor, que son historias ya más conocidas, pero María del Pilar fue una historia que me asombró. Me imagino que llegó a sus manos por el contexto jurídico, es un caso digno de análisis, me parece. Y aquí en este caso me gustaría saber cómo fue el proceso de selección de historias. Y si alguna hubo que le dolió dejarla fuera del libro, si podría dar para otra parte, ¿cómo fue ese proceso de seleccionar las historias que iban a quedar dentro del libro? Mira, yo sí creo que algo que me siento muy contento y de los grandes frutos de mi vida es la relación que he establecido con César y con Random House, que es mi segunda casa, y tenemos mucha apertura, mucho diálogo. Cuando surgió la idea de este libro, sí había 2 o 3 mujeres que yo tenía en el radar, porque de trabajos anteriores me había interesado la curiosidad, ¿qué fueron esas mujeres? ¿Por qué me la están nombrando? Etcétera, etcétera. Entonces sí había una nómina preliminar. Después, cuando estábamos ya trabajando, César y yo, en el libro, decimos, ¿qué adjetivo común le queremos encontrar a estas mujeres? Y el libro, que ahí lo trato de explicar en el prólogo, fue el adjetivo común de la rebeldía. Vale la pena que lo diga y lo señale. Este no es un libro de Adelitas, de ninguna manera, decir, aquí que esté esperando. Y hay libros de Adelitas que son válidos, también el de Poniatowska y por ahí tiene algo sobre el tema. Aquí no estamos hablando de mujeres que agarraron el rifle
agarraron las ideas del libro en una época en que las mujeres estaban totalmente vedado. Es decir, cuando hablamos de la Adelita tradicional, estamos pensando en aquella mujer, de hecho las canciones revolucionarias sí lo dicen, es decir, la que va junto con el hombre atrás, cargando a los hijos, cargando a la... Bueno, eso tiene un espacio en la historia, ¿no? La que yo pensaba, y estuviste de acuerdo conmigo, César, que no se les había dado el valor, era aquellas mujeres que empiezan a abrir campo al mundo de las ideas. Y la nómina se va generando, insisto, va por afinidades, por el común denominador de la rebeldía en los términos de Albert Camus, es decir, en esa capacidad de poder decir que no a una sociedad que siempre les había dicho, condúcete de esta manera. Esta era revisar la historia de la mujer en el siglo XIX y principios del XX mexicano, estaba muy claro, una mujer que estaba condenada a siempre depender de tres estadios en su vida: de sus padres, de su esposo y de sus hijos. Poco a poco se va viendo ciertas posibilidades. La mujer, lo digo abiertamente por estas investigaciones que se hicieron, la mujer del Porfiriato era una mujer culta, porque como saben, 100% metida en el hogar, era la que enseñaba los idiomas, la que educaba a los hijos, leía muchísimo. Y se abre una ventana, quizás un parteaguas, si quisiéramos trazar una ruta de lo llamado feminismo mexicano. El parteaguas es la revolución, porque al irse esos centros que detienen el avance de la mujer, al irse el modelón de la revolución, entonces la mujer encuentra una puerta, una vía de escape que hace que estas mujeres salgan a la luz pública. Cierro este punto, si ustedes, y eso la investigación la volvió ardua, los resultados más satisfactorios, si uno busca la vida de una mujer en 1910, 1911, es complicadísimo porque aparecía el señor y la señora Paz, es decir, en aquella época el apellido de la mujer se mimetizaba con el del hombre, entonces seguir el rastro se volvía todavía más complicado. Y ahorita que mencionas esto, cuando el feminismo no es activamente un movimiento, y que mencionas que muchas de las mujeres estaban en casa, o como las Adelitas, soldaderas o acompañantes, me llama la atención y recuerdo el caso que me gustaría que nos detallaras un poco más, así como una probadita de lo que se va a encontrar en este libro, de Juana Gutiérrez, porque por ejemplo hay una especie de desprendimiento del ama de casa, de la educadora, y se pasa por los azares del destino, por las convulsiones sociales, a la militancia, ¿no? Entonces, esto a mí, cuando yo tuve la fortuna de estar en el libro, de trabajarlo, de entrar en el libro, pues se me hace como algo realmente sorprendente, más por el contexto. Actualmente muchas mujeres sacan adelante a sus hijos solas y eso es muy digno, muy valioso, pero en esa época donde había esa cerrazón, donde había esa intolerancia incluso, donde había esa negación del papel activo de la mujer, y por ejemplo ahorita me viene también a la mente, y ojalá también nos platiques, sobre que la mujer ni votaba en ese entonces, ¿no? O sea, no estaba considerada social o políticamente para elegir a representantes, pero que, por ejemplo, el caso de, ¿qué nos podrías abundar del caso de esta mujer que incluso estuvo varias veces en la cárcel? Juana Gutiérrez fue, por ejemplo, es decir, que va de la mano con otra pregunta que me hiciste. Decidimos, o tenía yo claro que tenía que haber aquí una representante de la prensa en México. Hubo varias mujeres que tomaron el papel contestatario al porfirismo y a la prensa. Decidí inclinarme por Juana Gutiérrez porque ella siguió un camino paralelo a los Torres Magón, y Torres Magón, bueno, más o menos saben la historia, acabaron en la cárcel, el Ricardo acabó muerto en una cárcel americana en los 20, es decir, yo creo que desde el caso de Ricardo, que quizás más tiempo que estuvo en las cárceles que lo que estuvo en libertad. Todo el mundo creo que conocemos la famosa foto de la Constitución ha muerto, ¿no? En 1901, 1902, con el periódico Regeneración, y Juana Gutiérrez, con sus recursos, sacó un periódico también contestatario en el porfirismo, que bueno, pues acuérdense de estas frases de mate los encarnientes, los porfirios, es decir, ahí en esa época el atreverse a hablar en contra del régimen implicaba la confiscación de la imprenta y la cárcel. La cárcel era la famosa cárcel de Belén, que por las crónicas de la época pues era un verdadero suplicio acabar encerradito por ahí.
La señora estuvo varias veces en la cárcel, tiene que huir a los Estados Unidos con su semanario. Y luego me llamó mucho la atención porque en esas investigaciones apareció la correspondencia que tuvo ella con los Flores Magón. Y se vuelve también muy interesante porque entonces va viendo uno el ángulo. Tenemos la mala costumbre cuando hablamos de la historia de México de generar buenos y malos. El bueno de Juárez, el malo de Huerta, por ejemplo, ¿no? Ya los clasificamos así. Y no entendemos que los seres humanos tenemos matices. Somos nuestras circunstancias, como dijera que esa Ortega y Gasset, y nos vamos moviendo en este tenor. Y ahí en las cartas se narra el pleito que tuvo Juana con los Flores Magón, donde la descalificación de los Flores Magón es algo que hoy sería políticamente incorrecto. Las cartas son muy elocuentes, no la bajan de lesbiana, de sodomita, etcétera, etcétera. No hay argumentos, sino ataques hacia sus preferencias sexuales. Y Juana, bueno, pues, tuvo una vida durísima en función de querer expresar sus ideas políticas. Es precursor también. Entonces va de la mano con lo segundo. Si quieres, bueno, me ubico en el contexto 1910, la mujer. En esa época, si una mujer ya no aguantaba al marido, pues se fregaba, no había divorcio, tenía que estar casada con el marido de por vida. Por eso se llenó la Ciudad de México de casas chicas, estaba lleno. Si alguien cayó todavía por aquí, no sé, en esa época pues, estaba lleno. Pero ese, perdón que te interrumpa, es importante, estaba legalmente, mejor dicho, no era legal el divorcio. No era legal el divorcio, nomás que se permitía hasta 1915 que Carranza, con una historia que por ahí ya conté algunas en el periódico, hasta antes de 1915, si la mujer, que era más fácil, que la mujer ya no aguantara al marido, porque el marido tenía manera de desahogarse, tenía casas chicas por todos lados. La mujer estaba sujeta a la potestad del hombre, pues tenía que era aguantarse de por vida. Lo más que permitía la legislación era acreditar la separación de cuerpos. Que un juez permitiera que ya no durmieran juntos, pero estaban casados. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave es que la mujer, bien lo dices, no tenía derecho a votar. Cuando repasamos la historia de México, no se olvide que la mujer mexicana tuvo derecho a votar hasta 1953. Es decir, la mujer ni era factible que la eligieran a cargos públicos ni tenía derecho a dar una opinión política. Y no tiene mucho, todavía hace 60 años. Esa fue una de las grandes banderas del PRI de Ruiz Cortines, que fue el que le dio el voto a la mujer. Dos, para contratar, para comprar una casa, cualquier cosa, la mujer para todo tenía que pedir la autorización al marido. Entonces, no solo hice el gran cambio con el feminismo actual, es decir, el feminismo de ahora no tiene que pelear las causas de estas mujeres, porque el fruto de estas mujeres es que generaron las bases, que rompieron el andamiaje legal que oprimía a la mujer. Culturalmente todavía hay muchas cosas que hacer, pero legalmente me cuesta trabajo hoy encontrar normas jurídicas que opriman a la mujer. Y estas mujeres en ese sentido eran muy, muy valientes, porque no solo iban contra su familia, contra las burlas, sino en muchas ocasiones acababan en la cárcel porque violaban la ley. Eso es terrible, ¿no? Esto es terrible porque es estar literalmente desamparadas y con una ley que justifica todos los actos del hombre, ¿no? Y con una ley que no les va a permitir ni siquiera decidir con quién estar o cómo estar o hasta qué momento estar, ¿no? Pero bueno, son cosas que, por eso lo comentábamos al principio. Yo creo que ahora las feministas de estos días sería como bueno acercarse a estos trabajos, porque es como el punto de partida de muchas discusiones, como tú dices, que ellas ya tomaron con muchas cosas resueltas, ¿no? Y que en su momento estas mujeres, sin proponérselo activamente, eran feministas, pero no tenían una bandera, no había modo de crear una organización, porque primero tenían que emanciparse, primero tenían que liberarse y quitarse las ataduras, protestar. Incluso hay una mujer que también llama mucho la atención, que dentro del trabajo de Gilberto se le conoce nada más, por ejemplo, por su participación cinematográfica, ¿no? Que es el caso de Mimi Derba, que uno puede verla todavía en las películas mexicanas con Pedro Infante y en muchas otras, pero que tiene también una participación, una propuesta social interesante. ¿Y qué nos puedes decir al respecto, Gilberto?
antes me gustaría plantear un poquito. A mí también, Minerva es una... nosotros, como dice, en películas la veíamos y no imaginábamos el pasado que había con Mimi, que a mí me llamó la atención porque sí hay un común denominador, tú eres preparada, pero creo que ella es la emprendedora del libro, ¿no? Financiar las películas, ir a Estados Unidos a prepararse, creo que, y antes para que entonces, de manera no era tan feliz, ¿no? Desgraciadamente. Y Mimi, pues creo que aparte de que murió después de un accidente que se vino para abajo, pues también fue el caso, ¿no? No fue tan feliz en la vida personal. Yo me tomé la libertad de ahondar un poco en su vida y tampoco fue la más feliz a nivel personal, pero profesionalmente pues ahí quedó y supo ser camaleónica, involucrarse de acuerdo a su edad y cambiar, ¿no? Como lo que decíamos, las circunstancias, somos las circunstancias. El caso de Minerva para mí me parece admirable. 1912-13, la gran diversión de la capital eran las famosas tiplés, donde la más conocida era la famosa Catita Blanca, María Conesa. No decidí abordarla a ella porque me pareció más rica la vida de Mimi. Mimi, además de que era una tripleca, y ahí cuento historia de algún general zapatista que se la quería robar ahí de la carpa, ¿no? del teatro. Mimi era escritora, era madre aquí está platicando mucho, no debería platicar porque para otro libro, si me va a regañar mi editor. Tantitito, estoy convencido, Andrés y yo que estamos trabajando en estos temas, que la mamá de Mimi era amante del abuelo de Octavio Paz, pero es una historia que no quiero decir mucho. No la dije, no sale de aquí porque ya me rompe la historia por otro libro. Se acaba el contrato, ya me cancelaron la exclusiva. No soy un planeta. No, Mimi de verdad no se queda, o sea, si María Conesa, pues la recordamos por eso, por la timidez, se nos acabó la historia. Mimi, en esa necesidad de expresión cultural, 1915-20 empieza a emplear el cine en México, y Mimi es una visionaria, porque se va a los Estados Unidos, se prepara y funda una de las casas cinematográficas más importantes de este país, de las cuales se deriva gran parte de lo que llamamos el cine oro mexicano, que es Azteca Films. Poca gente sabe que estaba atrás de Mimi Derra. Yo sé, me pasa que yo a veces lo veo con mis alumnos de clases y les digo, les estoy regañando porque no han visto, ¿cómo ves que no han visto los Tres García ni los pobres? Cuando otros que estábamos en casa, pues se los veíamos una y otra vez. Yo veo la escena de cuando se le muere Sara García y Pedro Infante lloró en el panteón, y lloro. Y ya no están algunos ahora los milenios, ya no saben ni quién es Pedro Infante, no tienen corazón. Por eso, Minerva, creo que es emblemática en dos películas, pero eso Miles, como actriz, es la mamá de Chachita en Ustedes los Ricos, Israel la identifica, y es la mamá de Jorge Negrete en Dos Tipos de Cuidado. Yo así lo ubicaba, pero ya cuando me metió en su vida, ella tuvo una gran participación en lo que llamamos el cine de oro mexicano. Y bueno, escritora, etcétera. Sí, y esto es muy interesante porque el panorama, como ustedes podrán ver, no solo se ocupa de las cuestiones políticas, las cuestiones sociales que atañen pues, a ese México convulso. Yo sí quiero insistir un poco en que es un México hecho bolas, literalmente la bola es eso, ¿no? Está un bando que está triunfando en el norte, se van al norte, resulta que ahí lo toman preso al líder, lo ajustician, no, pues el bueno está en el sur y vamos al sur con el bueno y si no al oriente. El caso es que todo esto, esta bola es como muy representativa del México de inicios de siglo, donde la revolución se vuelve un desbarajuste y crecer, yo supongo que en este medio donde no hay una estabilidad económica, ni política, ni social, donde por un lado las cosas tienen que seguir y avanzar y el cambio de mandos, el cambio de poderes se da pues, de una manera muy particular, no duraban los gobiernos muchos años, ¿no? Era una serie de traiciones, de matanzas, y encontrar estas mujeres, además, contra todo eso, de verdad yo sí creo que es muy necesaria la lectura de este libro,
porque se vuelven incluso mujeres símbolo, mujeres emblema, y pienso en el caso de, por ejemplo, ahorita que estaba viendo el índice y me acuerdo mucho de la reivindicación del mundo prehispánico que tú haces con Eulalia Guzmán, ¿no? Que vienen a ser de esas mujeres que se ocupan ya de la docencia, que se ocupan de la escuela, de la práctica, y dejan el hogar, dejan el trabajo doméstico, dejan el cuidado de los hijos, y no porque hay un menosprecio, sino porque hay un deseo de crecer profesionalmente. Y crecer profesionalmente en esos contextos era mal visto. ¿Y qué, por ejemplo, qué nos podrías decir? Yo sí me atrevería a opinar al respecto de que es como una de las antecedentes de los descubridores, por ejemplo, de Templo Mayor, como Eduardo Matos, Claro. ¿no? O sea, que son mujeres que fueron al lugar, que aparte estudiaron, se documentaron, que no solo fueron académicas, sino también hay un amplio trabajo de campo que las solventa y que las hace mujeres muy representativas de la cultura mexicana. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, José Luis, ¿verdad? José Antonio, me fui y cuando me dejaste ir sin que te contestara esta pregunta que me hiciste, que a mí te parece muy interesante. Un segundo denominador común de estas mujeres, así como hablé de la rebeldía, hubo que la sociedad de una u otra manera se las cobró. Como tú bien dijiste, casi todas se quedaron solas. Hoy yo puedo, si yo le preguntara a muchos jóvenes que hay aquí, me dirían, mujeres, a mí no me importa, es decir, la cuestión del matrimonio, de los hijos, eso no es importante. Culturalmente estaban condicionadas a tener hijos, a hacer familia, y si no se las cobraron de una, se las cobraron de otra, casi todas se cobraron y no se terminaron los hijos. De Eulalia Guzmán es un caso muy interesante. Muchas de estas mujeres tienen una fuente común. Es decir, lo más que se le permitía a la mujer que quería crecer a principios del siglo XX era ser normalista, es decir, maestra de mujeres, eso es lo más que se le pedía. Y de ahí, bueno, pues está el primero María Pistolas, está la gran normalista mexicana, de ahí salen una serie de gentes, discípulas de ella, y una es Eulalia Guzmán, que yo recuerdo de Crónicas de Impacto, de la revista Impacto, algo de ella, bueno, ya me metí aquí a fondo. Eulalia Guzmán hizo un descubrimiento que tuvo una resonancia mundial, pero que de inmediato genera una serie de descalificaciones. Uno, por el propio descubrimiento, pero dos, no era posible que una mujer lo hubiera hecho, como siempre, hablando de ese tema, de esa época, o del momento histórico que estamos viendo, el descubrimiento de los restos de Portero. Es decir, no podía ser que una mujer. Y al fin se debatió, y a lo mejor no lo son, pero el tema, cuando uno ve las cartas, el debate. Pero el tema era, es decir, cómo una mujer se atreve a ir a hacer estudios de campo, etc. Si usted me pide que haga un balance de Eulalia Guzmán en la historia de México, los dos grandes arqueólogos mexicanos, y no sé cuál sea más importante cada de este país, pioneros en la arqueología, se llama Alfonso Caso y Eulalia Guzmán. De hecho, ahí está la correspondencia de Alfonso Caso, donde le tenía un profundo respeto a Eulalia Guzmán. Nada más Alfonso Caso con su libro No, el descubridor de Monte Albán. Sí, el maestro pues de la arqueología mexicana. Y bueno, haciendo como una especie de ejercicio más lúdico quizá, te quiero proponer, si estás de acuerdo, aquí tenemos el listado de las mujeres que participan. Te pregunto, te doy el nombre y nos podrías dar una definición. Vale. Sí. Entonces sería Palma Guillén. Palma Guillén, el tesón y la perseverancia. Clementina Batalla. La lucidez. María Arias Bernal. La valentía. Hermila Galindo. El sufragismo. Matilde Montoya. Los pantalones. Juana B. Gutiérrez. Rebeldía. María del Pilar Moreno Díaz. La justicia en el dolor. Mimi Derba. Una gran mujer. Eulalia Guzmán. Ejemplo. Concepción Mendizábal. Mis respetos por haber cometido ingeniería. Bueno, ahora hablaste de María Arias Bernal, María Pistolas, y dijiste Matilde Montoya, los pantalones. Sí, ¿Cómo relacionas? Porque, por ejemplo, yo ya hacer caso.
pero los lectores no saben que María Arias Bernal era María Pistolas, Sí. ¿no? Eso se necesita también tener pantalones. ¿Cómo relacionas, dos anécdotas que nos puedas dar para abrir boca, para que de verdad ya se deciden y vayan por 2, 3 libros hasta para que regalen, ¿no? A estas dos personajes, lo que es María Pistolas y Matilde Montoya? Bueno, Matilde ya platicaba, insisto, es un personaje, quizás es el personaje que abre el libro, porque casi todas las mujeres tenían, salvo Matilde, son mujeres que nacieron con el siglo, se estudiaron en el siglo y su desarrollo intelectual se da entre el 1910 y 1920. Me pareció importante poner a Matilde porque ella se me hace un parteaguas en esto, es decir, Matilde se recibe como médica en la década de 1880 más o menos, es decir, en pleno porfirismo. Por eso yo hablo del pantalón, es decir, todavía una sociedad más cerrada, antes de la revolución. Y María Arias Bernal, yo la empiezo a ubicar por otros estudios, me encuentro que mencionan ahí una María Pistolas, así sale la historia. ¿Quién caramba es esa señora? Porque pues, les invito a que revisen el libro de historia, casi nadie dice nada. Y hay que remontarse a 1913, Escena Trágica, cuando ustedes saben que el fin de la Escena Trágica te culmina con un magnicida, el Chacal Huerta, matando a Madero afuera de la penitenciaría, y todo aquel. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad mexicana en 1913, Ciudad de México? Pues no, fuimos bien hipócritas porque la gran mayoría nadie dijo nada, se dedicaron a aplaudir al dictador. De hecho, los grandes intelectuales de la época se le unieron al gabinete buscando, veían a Madero como una persona que le rompía el orden del porfirismo, los privilegios, etcétera, etcétera. Entonces la sociedad, los intelectuales o los patricios de la época, quien no estuvo de acuerdo, pues se fue a la bola con Carranza o con Villa. Y aquel que se le ocurrió levantar la voz, no digan la empuñar un arma, a quien se le ocurrió levantar la voz aquí en la Ciudad de México, pues pregúntele a don Belisario Domínguez qué le pasó, con la lengua acabó muerto, ¿no? Lo mataron solo por un discurso que se aventó en la cámara, que ni lo alcanzó a pronunciar, era el senador chiapaneco que escribió un discurso contra el huertismo, pues a los 3 días acabó muerto. Y entonces en este contexto sale María Arias Bernal, una normalista destacada, directora de la Escuela Normal, maderista, igual que Madero, seguidora de esta senda del espiritismo, esta vertiente de Madero que muy poca gente sabe. Madero le encantaba convocar a los muertos, hay una historia por ahí, y María Arias Bernal con un grupo de mujeres da la batalla contra el usurpador aquí en la Ciudad de México. Encontramos esto, la anécdota, ella con un grupo iban a limpiar la tumba de Madero y un día uno de los, según la narra lo que logramos hacer, uno de los hijos no nos baja de cobardes, entreguistas, se convalidó el magnicidio y dice así textual: de las pocas cosas que vale la pena de esta ciudad son los pantalones de María Arias Bernal, y en señal de respeto por su valor le dio su pistola, Obregón, y de ahí nació el apodo de María Pistolas. De manera peyorativa, pero el discurso de Obregón fue un discurso no bajando a los hombres de verdaderos cobardes, ¿no? Que si uno analiza quizás es así. Gilberto, y hay un personaje dentro de los que tú mencionas en este libro que se ocupa también de actividades editoriales, que encabeza el periódico, una publicación donde se defienden las ideas. Y esto, nos gustaría que nos abundaras al respecto, pero también esto que decías hace rato, esto en cuanto a contexto, porque una de las cosas también más importantes e interesantes del libro es que todas estas personajes tienen un contexto. Cuando hablaste ahorita de la doctora, ¿no? de la médica cirujana, estamos hablando que en 1888, más o menos, cuando todavía no se pensaba que iba a haber una revolución, ¿no? Entonces esto yo creo que acentúa más la importancia de las mujeres,
porque estamos ante un papel, digamos, femenino totalmente denostado por la sociedad. O sea, incluso yo creo que hasta por las mismas mujeres, lamentablemente, ¿no? Porque las encontraban en el sitio de ideal en la casa. Pero, por ejemplo, las publicaciones tampoco estaban encabezadas por las mujeres, ¿no? El trabajo de publicación de panfletos o de semanarios o diarios en contra de los gobiernos, pues, regularmente los ejemplos más vivos son de los Flores Magón. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el paradigmático en el mundo periodístico es Juana B. Gutiérrez, es decir, porque ella no solo está aquí, ella es la editora de su propio periódico, que es este famoso periódico Vespa, donde ella no se esconde en un seudónimo, sino que está publicando, y cuando el porfirismo, que a principios de 1900 del siglo empieza a tirar los golpazos contra la prensa, contra los Flores Magón, pues también se va contra ella, le confisca esa era la sanción. O sea, estamos hablando además de una sanción al margen de la ley. La misma ley señalaba que el abuso del ejercicio de la libertad de prensa conllevaba dos sanciones: la confiscación de los medios de la edición del periódico y la cárcel y ahí estuvo, solo por el hecho de opinar distinto, ¿no? Sí. Es decir, para los que estamos aquí, tengo varios amigos abogados, es decir, era un orden jurídico legal, pero injusto. Así es, sí. Y es que es muy interesante porque la mujer estaba, o sea, aparte de que no podía hacerlo porque no era práctica común y porque estaba mal visto, el hacerlo ya implicaba que estaba hablando mal del gobierno, implicaba que había de inmediato un castigo y luego la cárcel. Las personas que en ese entonces estaban en la cárcel, mujeres, eran por asesinato, eran por delitos parecidos, por agresión, pero no era como una, por decirlo de algún modo, presa política. No. Aunque en el papel sí lo es, ¿no? En la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque está denunciando un sistema de gobierno, está denunciando dictaduras, está denunciando posiciones ideológicas que van o que atentan a los bienes comunes del país. Entonces esto es también muy interesante porque se vuelven presas políticas. Las primeras mujeres mexicanas también vistas o entendidas como presas políticas, ¿no? Entonces vale mucho la pena de verdad acercarse a estas páginas porque se van atando cabos también en cuanto a que el activismo hoy en día a veces es más como un activismo descafeinado o más de divulgación en redes o más de textos y de publicaciones cómodas, pero en estos años era un activismo en la práctica, era un activismo que les llevaba a la cárcel y no sabemos si la cárcel era también para los hombres, no sabemos qué trato habría recibido como mujer y sobre todo como enemiga del poder. A mí me gustaría también abundar en otra cuestión que me parece importante. El libro inicia con agradecimiento al equipo de investigación también. Estamos en una era, como decía, de redes sociales, de internet, donde el acceso a la información es muy cotidiano, muy fácil, ¿no? Sin embargo, un libro como este, que amerita un trabajo, un hilado más fino de investigación, nos gustaría que nos contara un poco más dónde fue la investigación, qué archivos. Evidentemente hay, me imagino, consultar las tesis con las que se graduaron algunas mujeres, bibliotecas, no sé, documentos personales de algunos personajes. ¿Cómo fue este trabajo de investigación? Yo no sé si con justicia, por ahí un queridísimo amigo, uno de mis mejores amigos, yo soy abogado de vocación, no se lo decía algún amigo con el que estuve yo peleando para ver las redes sociales, porque también soy enamorado de las redes sociales, y me decía, yo hablando del caso del embajador de Corea del Norte que los expulsaron del país, y yo comentaba yo que a mí me parecía una decisión acertada. Me comentaba un tipo pensante que yo era un lacayo de Trump. Digo, oye, soy un lacayo de Trump por pensar que se aplique el derecho internacional en México, eso me hace lacayo de Trump. Y entonces me decía, pero no soy pensante además, y me decía, no, es que pues, como de costumbre en México haciendo genuflexión, ¿no apoyas eso? Y dije, no, pues será mi fervor, porque la palabra que utilizo, y mi fervor deriva de mi vocación jurídica, y a mí, pues, entre otras cosas, pues me enseñaron el respeto a los derechos humanos y las reglas de carácter internacional. Pero bueno, es una historia.
documentar la realidad en México es extremadamente difícil. Al día de hoy es una gran tristeza. Y comparándolo con otras cosas, yo quiero un artículo o una fuente en España, que yo soy de la época en la que España la veíamos como un país de segundo nivel en función de México, porque no se recordarán los jóvenes de las pesetas, es decir, antes hablábamos, la peseta eran 25 centavos, y hoy, si yo quiero información de la Biblioteca Nacional de España o de bibliotecas españolas, o fotografías originales, me meto una computadora y la consigo. Aquí en México no, los periódicos, los archivos, quizás algo Carso ha hecho cosas muy interesantes. Pues todo implica tener buen lomo y sentarse a las horas y horas y horas al Archivo General de la Nación o a la Hemeroteca Nacional, que a mí me apasiona, me divierte, soy empecinado en descubrir, pero yo me refería también, dentro de estas relaciones y amistades que mencionó a Guillermo Sheridan, refiriéndose a en algún artículo que escribió sobre mi persona, refiriéndose al trabajo que hice con Paz, me decía que mi mayor virtud, lo agradezco, me tachaba de amateur en el sentido no coloquial de la palabra, me decía que yo tenía la capacidad de sacarle la verdad a la viejita, a la abuelita, que tenía algo así decía, no sé, que tenía la virtud de sacarle el chisme a la abuelita, que abría los armarios, etc. Yo reviso mi Facebook, tengo ya unos cuantos amigos, tengo amigos, más de 1000 y tantos, y si yo sacara el promedio de edad de mis amigos en Facebook, debo andar sobre 75, 80 años. Es decir, mucho está en que me meto y no sé qué, les caigo bien a las personas, y entonces encuentro a la tía, a la abuelita, y me platican muchas historias. Eso sumado obviamente a la investigación documental. Me conoce César, es decir, trato, y hasta no sé dónde me lleva el destino, uno no puede marcar. Esto es un libro de historia. Es historiografía, porque están narrando hechos, trato de no emitir juicios. Diferencia con la novela histórica, es decir, que valga también, cada quien debe leer lo que le interese. Francisco Martín Moreno hace novela histórica, fabula la realidad, los acontecimientos que creen que pasaron. Yo no me atrevo a decir algo que no me conste, también tiene que ver mucho con mi profesión, soy notario, lo decía Enrique Krause, que a mí me encanta. Está mal que habla uno de uno, pero no tengo que Enrique Krause y a Guillermo Sheridan para que lo diga, tengo el testigo, 2 o 3 que les consta, que me dice que me gusta dar fe de la realidad, quizá eso es lo que ella dice. Pues nada más, o sea, lo más importante, porque muchas cosas son especulaciones, muchas cosas son invenciones o se vuelven mitos de nuestra realidad, y aquí, y en la parte final, están fuentes, está una bibliografía, pues está todo este trabajo que hay detrás de este realmente espléndido libro. Bueno, me gustaría que pasáramos a una ronda de preguntas, a aprovechar que lo tenemos aquí, a los que ya lo han leído, los que les interesa algo sobre la lectura, y pues vamos a eso. ¿Algún comentario que quieran hacerle? ¿Alguna pregunta? Autor, las mujeres de esa época son más o menos parecidas de diferentes ámbitos. Una, ya vimos que era editora, a lo mejor una era cinematógrafa. ¿Cuál era la mayor dificultad en ser mujer en esa época? Si usted tiene que decir, pero cuando escribió una por una, usó palabras muy diferentes. ¿Cuál sería la mayor dificultad? O sea, ¿cuál fue su mayor virtud para todas haber triunfado? De todas ellas, la palabra, a mí me gusta mucho el libro del hombre rebelde de Albert Camus. Creo que la que las define es la rebeldía. Es decir, aquellas mujeres que exigieron su lugar, no se los dieron, lo tomaron a golpes. Es decir, y así hay una cita de Camus ahí en el libro, es decir, frente al no, ellas impusieron a través de la razón el sí. Eso es el común denominador. Que insisto, querido amigo, pero de todas maneras, eso les costó muy caro. Por lo menos para la idiosincrasia de la época, todas se quedaron solas. Porque se las pagaron, se las cobraron de otra manera. Hay muchas mujeres. Ah, perfecto. Bueno, son 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo y por qué nace tu vocación feminista? ¿Cómo nace? Y la segunda es, decías que actualmente las mujeres tenemos un poquito más de apertura, de poder crecer profesionalmente, y la sociedad no lo cobra de la misma manera. No estoy total de acuerdo contigo.
¿cómo crees que consideras que la sociedad mexicana está lista para poder reconocer la aportación histórica que las mujeres venimos haciendo desde hace tanto tiempo y queremos seguir haciendo? ¿México está listo para reconocerlo? Porque este libro es una muestra de que hay un reconocimiento, pero no estoy segura si México está listo para dar el lugar que las mujeres estamos peleando. Mira, yo te voy a dar las experiencias que he tenido en base a la recepción de este libro. Es decir, confío en lo que hice, traté de ser lo más veraz posible, pero muchos de los comentarios que he recibido es que nunca hubiéramos pensado que un hombre se atreviera a escribir una cosa así. Es decir, pareciera que hay ámbitos vedados. A mí, yo conozco historiadoras como Josefina, Zoraida, que escribe sobre el Santaní, sobre la época de Santana, etcétera, etcétera. Parecía en ese canal de comunicación, hombres y mujeres, que estamos en instancia, ¿no? ¿Por qué yo no puedo escribir sobre una mujer así como una mujer puede o no puede escribir sobre un hombre? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.